El sonido del bastón blanco que golpea el piso de cerámica resonaba en el restaurante de Miller, segundos antes de que el vaso de soda se arrancara violentamente de la mesa. El líquido frío se extendió por el mostrador, mojando completamente el menú Braille que Sofía acababa de recibir. Vaya, qué lástima. El ciego no vio el vaso. Se burló de Tyler con una risa cruel que hizo que sus dos amigos exploten en risas histéricas. Era un martes común de marzo en Portland, Oregon, y esos tres matones de la escuela secundaria de Lincoln habían convertido el refugio favorito de Sofía Martínez en el escenario de una humillación que cambiaría sus vidas para siempre. Sofía tenía solo 16 años y nunca imaginó que su almuerzo de cumpleaños terminaría así. Nacida en Filipinas y ciegos desde que tenía 5 años debido a una rara enfermedad genética, había sido adoptada por una familia estadounidense a los 7 años. Sus padres siempre le han enseñado a navegar por el mundo con dignidad e independencia, pero en ese momento, sentada sola en la cabaña de la esquina con refresco que goteaba por su nuevo vestido, ella se sentía más pequeña que nunca. Tyler, hombre, toma una foto. Esto bombeará a TikTok, alentó a Brandon, ya señalando el teléfono celular. El tercer niño, Jake, hijo del dueño de un gran concesionario de automóviles en la ciudad, estaba sosteniendo el teléfono listo para filmar. Eran conocidos en la escuela por intimidar a los estudiantes más vulnerables, siempre escapando de las consecuencias gracias a la influencia y el dinero de las familias. Por favor, déjame en paz. Solo quiero almorzar, dijo Sofía, tratando de mantener su voz firme a pesar del temblor que comenzaba a cuidar sus manos. Sus dedos buscaron su bolso buscando su teléfono celular, pero Brandon fue más rápido y lo sacó de la mesa. ¿Buscando esto, princesa? ¿A quién llamarás? ¿La policía de los crímenes ciegos? La crueldad en su voz era palpable. Jake filmó todo mientras Tyler tomaba el bastón blanco de Sofía y comenzó a usarlo como una barra de golf, simulando los golpes mientras los demás se rieron histéricamente. Lo que no sabían era que este bastón había estado presente del padre de Sofía, el coronel Marcus Thompson, un veterano de 28 años de las Fuerzas Especiales del Ejército de los EEUU. Se especializaba en operaciones de rescate y actualmente comandante de la base militar de Fort Lewis, a solo 20 kilómetros de distancia. Devuelve mi bastón. Ella estaba presente de mi padre. Se estremeció la voz de Sofía, pero ahora había algo diferente de ella. Ya no tenía miedo. Era una calma peligrosa que solo las personas que crecieron en familias militares reconocen. Cálmate antes de la tormenta. Tyler arrojó su bastón al suelo lejos de ella. Ve a recogerlo, cachorro. Ah, espera, ¿no puedes ver dónde te caes? Las risas se intensificaron cuando Sofía intentó levantarse y casi tropezada, desorientada sin su bastón, y en un entorno que no conocía perfectamente. La gerente de cafetería, Marta, una dama de 55 años que conocía a Sofía desde que era pequeña, finalmente encontró coraje para intervenir. Chicos, paran ahora o llamaré a la policía. Relájate, abuela. No estamos haciendo nada demasiado, solo jugando con nuestro pequeño amigo aquí. Jake siguió filmando, acercándose a la cara de Sofía que trató de ocultar las lágrimas que comenzaron a drenar. Mira, estás llorando. Qué patético. Brandon tomó el plato de comida que acababa de servir a Sofía, y con un movimiento deliberado volvió todo en el piso. El sonido del plato que se rompió hizo que Sofía saltara con miedo. Vaya, qué desastre. Buena suerte limpiándolo sin ver. Fue entonces cuando Sofía, con las manos temblando de una mezcla de ira y determinación, logró obtener su reloj inteligente adaptado, el único dispositivo que los niños no habían notado. Con gestos precisos que habían practicado miles de veces, activó la función de llamadas de emergencia. Una sola palabra era suficiente: papá. Por otro lado, en la base militar de Fort Lewis, el coronel Marcus Thompson estaba en una reunión estratégica cuando su reloj inteligente vibraba con el código de emergencia de la familia roja. No era una decisión común, era la señal de que había programado con Sofía para situaciones de peligro real. El coronel no dijo una palabra, simplemente se levantó de la mesa de reuniones, sus ojos asumiendo esa frialdad que sus soldados conocían bien, la expresión que precedió a las operaciones en las que fallar no era una opción. Caminó hacia la puerta con escalones medidos, mientras revisaba la ubicación del GPS de Sofía en el reloj. Miller's Diner, a 3.2 kilómetros de distancia. Sargento Collins, su voz cortó el aire como una cuchilla. Prepare mi vehículo, ahora, y llame a los soldados de Rivera y Patterson. Equipo básico, uniforme operativo, punto de reunión, estacionamiento en 90 segundos.
En la cafetería, Tyler había tomado la bolsa de Sofía y comenzó a difundir sus pertenencias en el piso, su lector de audio, su libro en braille, sus medicamentos. Veamos qué guarda el ciego aquí. Sofía permaneció sentada, pero algo había cambiado en su postura. Ella no lo intenta, llegará más a sus pertenencias. Ya no rogó detenerse, simplemente esperaba, con una serenidad que solo existe en quien sabe que la caballería está en camino. ¿Qué pasa? ¿Se rindió? Provocó Brandon, al darse cuenta del cambio. ¿Aprendiste finalmente tu lugar? Marta observó nerviosamente el vaso mientras escribía el 911 en el teléfono de la cafetería, pero dudó en completar la llamada. Sabía que la policía local tardaría al menos 15 minutos en llegar, y temía que la situación se escalaría más. Lo que nadie en Miller's Diner podría imaginar fue que en ese momento se movilizaba un tren militar a la velocidad de emergencia. 3 vehículos militares cruzaron las calles de Portland con precisión quirúrgica, dirigido por un hombre cuya hija acababa de enviar la única solicitud de rescate que nunca había hecho en su vida. Tyler estaba a punto de tomar otra imagen burlona de Sofía cuando hablaba, su voz ahora extrañamente tranquila. «Estás unos 3 minutos». ¿3 minutos para qué, ciego? Jake todavía estaba filmando, pensando que era otra broma. 3 minutos para lamentar todo lo que hicieron aquí hoy. Los 3 muchachos explotaron en risas, completamente ajenos al hecho de que sus vidas estaban a punto de cambiar dramáticamente. Si esta historia de coraje y justicia lo ha tocado, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que está por suceder en Miller's Diner es algo que estos matones nunca olvidarán, y eso demostrará que la subestimación de las personas equivocadas puede costar mucho más costoso que 3 adolescentes arrogantes podrían imaginar. El sonido de los potentes motores cortó el tenso silencio del restaurante de Miller, exactamente 2 minutos y 43 segundos después de la llamada de emergencia de Sofía. 3 vehículos militares estacionados en perfecta formación frente a la cafetería. Sus puertas se abren simultáneamente con precisión coreografiada, pero Tyler, Brandon y Jake estaban demasiado ocupados burlando de Sofía para notar de inmediato. ¿3 minutos para qué? Tyler repitió sosteniendo el bastón blanco sobre la cabeza como un trofeo. ¿Para llamar a papá? Déjame adivinar. ¿Nos regañará? Jake siguió filmando con su teléfono celular, acercándose a la cara de Sofía Zoom, mientras Brandon hacía poses ridículas en el fondo. Esto será épico en Instagram. Sofía permaneció inmóvil, sus ojos sin una visión fija hacia la voz de Tyler. Había algo desconcertante en su calma, como la superficie plana del océano momentos antes de un tsunami. «Realmente deberías mirar por la ventana ahora», dijo, su voz baja pero cargada, que hizo que Marta, el gerente, finalmente estuviera mirando. Lo que Marta vio hizo que su corazón disparara. 3 hombres en uniforme militar operativo han descendido de los vehículos, sus movimientos económicos y precisos, que denotan años de entrenamiento. Pero era el 4.º hombre, hombros altos y anchos, con más medallas en el pecho de lo que Marta podía decir, lo que la hizo congelar la sangre. El coronel Marcus Thompson no corrió, no necesitaba hacerlo. Su simple presencia mientras caminaba hacia la entrada de la cafetería tenía el peso de todo un batallón. Sus ojos barrieron el interior a través del vidrio y localizaron a Sofía al instante, haciendo una evaluación táctica completa de la situación en menos de 3 segundos. «Papá llegó, mi princesa», murmuró para sí mismo. Su mandíbula se contrajo para ver las pertenencias de su hija esparcidas en el piso y las lágrimas en su rostro. Tyler finalmente notó el movimiento externo y giró hacia la ventana. «¿Qué demonios?». Su sonrisa arrogante comenzó a vacilar cuando vio los uniformes militares. «Amigo, esto es solo para asustar. Los militares no pueden hacer nada fuera de la base». Pero Brandon, hijo de un abogado corporativo, había estudiado lo suficiente como para reconocer la insignia uniforme. «Chicos, esto es un coronel, y esos son soldados de las fuerzas especiales». Su voz había perdido toda la confianza anterior. Se abrió la puerta de la cafetería. El coronel Thompson entró en la postura erecta de que 28 años de carrera militar habían dado forma a su columna vertebral. Los 3 soldados acompañantes, el sargento Rivera, cabo Patterson y el soldado Chen, se colocaron estratégicamente, uno en la entrada, uno en la parte posterior de la parte posterior, uno que controla el perímetro visual. El silencio que se instaló en Miller's Diner era tan denso que el sonido de la cafetera en el fondo parecía ensordecedor. Todos los clientes habían dejado de comer. Marta sostuvo una bandeja en el aire
congelada en el medio del movimiento. Los tres matones finalmente comenzaron a entender que habían cometido un error de proporciones catastróficas. Sofía, la voz del coronel era suave cuando fue a su hija, pero había acero bajo su amabilidad. ¿Estás herido? No, papá, solo humillado. Su voz se rompió en la última palabra, y era como si alguien hubiera encendido una llama dentro de los ojos del coronel. Caminó lentamente tan lejos como Fia estaba sentada, se arrodilló a su lado y comenzó a recoger sus pertenencias del piso, con un cuidado meticuloso. Cada artículo fue devuelto a la bolsa con la misma precisión que usaría para establecer un rifle de precisión. El lector de audio agrietado, el libro en braille con páginas arrugadas, los medicamentos dispersos. Solo después de devolverle todo a su hija, solo después de limpiar las lágrimas de su rostro con una bufanda limpia, solo después de besar su frente y susurrar, «Lo cuidaré», solo que el coronel Marcus Thompson se levantó y se volvió hacia los tres niños. La transformación fue instantánea. El amable padre desapareció, reemplazado por el oficial militar que había comandado operaciones de combate en 3 continentes diferentes. Nombres, completo, ahora. Tyler intentó recuperar su bravuconería anterior. «Mira, señor, creo que hubo un malentendido aquí. Solo estábamos jugando con su hija». «Silencio». La palabra resonó a través de la cafetería como un disparo. Tyler literalmente se retiró un paso. No hice una pregunta. Di una orden. «Sargento Rivera, identifica a estas 3 personas». El sargento Rivera se acercó. Su tableta militar ya estaba en la mano. Nombre, fecha de nacimiento y dirección. Tiene 10 segundos para cooperar voluntariamente antes de hacerlo oficial con la policía local. Jake, que había filmado todo, trató de ocultar su teléfono celular a sus espaldas. Fue un error. Cabo Patterson, un veterano de operaciones de inteligencia, señaló el movimiento de inmediato. «Señor, el sujeto izquierdo tiene evidencia digital en su dispositivo. Aprovecha el dispositivo, cable», ordenó al coronel. Según la autoridad del Código de los Estados Unidos, Título 18, Sección 249, Delitos motivados por el prejuicio contra las personas con discapacidad. «No puedes hacer eso. Esta es una invasión de privacidad». Brandon finalmente encontró su voz, pero sonaba agudo y desesperado. El coronel se volvió hacia él con una sonrisa que no tenía nada amigable. «Young, he pasado los últimos 28 años protegiendo los derechos de las personas como mi hija. Acabas de cometer un crimen federal filmado en un establecimiento público. No puedo hacer eso. Es mi deber hacerlo». Marta, observando la distancia segura del mostrador, sintió una mezcla de miedo y satisfacción. Había conocido a Sofía desde que la niña tenía 8 años. Siempre la vi estudiar en ese stand, de siempre y siempre amable. Ver a esos 3 matones finalmente enfrentando consecuencias reales calentó algo dentro de su corazón. Tyler Morrison, de 17 años, hijo de David Morrison, CEO de Morrison Automotive, leyó el sargento de Tablet Rivera, buscando una búsqueda rápida, mientras Tyler proporcionó de mala gana la información. «Interesante. Tu padre tiene contratos de suministro con la base militar de Fort Lewis de 2.3 millones anuales». La cara de Tyler palideció. «No, no puedes involucrar a mi padre en eso». Brandon Chen, 17 años, hijo del abogado Robert Chen, continuó Rivera. Jake Patterson, 18, hijo de Thomas Patterson, propietario de Patterson Motors. El sargento miró al coronel. «Señor, las 3 tienen escuelas históricas con múltiples suspensiones para el acoso escolar e intimidación». El coronel asintió lentamente, procesando la información. «Marta», recurrió al gerente, «¿tienes cámaras de seguridad funcionando?» «Sí, señor. Todo ha sido grabado. ¿Desde cuándo han llegado hasta ahora?» Su voz tembló ligeramente, pero había determinación en ella. «Necesitaré copias, y se le pedirá que brinde testimonio formal si es necesario. El gobierno federal protegerá su establecimiento de cualquier represalia». Tyler explotó con desesperación. «Esto es ridículo. Solo nos estábamos divirtiendo. Todos lo hacen en la escuela. Es demasiado sensible». Fue lo incorrecto de decir. El coronel dio 2 pasos hacia Tyler, e incluso siendo separado por 1 metro de distancia, el niño se estaba reduciendo como si hubiera sido golpeado físicamente. «Todos hacen esto. ¿Comer personas con discapacidades es un comportamiento normal para ti? No vencí a nadie. Acabo de conseguir su bastón y arrancó de una persona ciega su único medio independiente de navegación, mientras que su amiga filmó para la humillación pública en las redes sociales, y el tercero destruyó su propiedad». El coronel enumeró cada crimen en sus dedos. «Esto se llama un delito de odio motivado por la discapacidad, el caballero. Crimen federal.
Hasta 5 años en la prisión federal. El silencio que siguió fue absoluto. Brandon comenzó a llorar en silencio. Jake parecía vomitar. Tyler trató de mantener su compostura, pero sus manos temblaron visiblemente. «Mi padre te demandará», probó Tyler una última tarjeta desesperada. «Él conoce a todos en esta ciudad. Perderás tu trabajo». La sonrisa que apareció en la cara del coronel Thompson hizo que la temperatura ambiente caiga 10 grados. ¿Su padre conoce a todos? Interesante, porque conozco al general Patterson, comandante de toda la región occidental del Ejército de los Estados Unidos. Conozco al senador Williams, quien personalmente escribió la legislación de protección para personas con discapacidades. Y conozco al fiscal federal James Mitchell, quien tiene una tasa de condena del 97% en casos de delitos de odio. Hizo una pausa, dejando que cada palabra penetrara. Aún más importante, el joven Morrison. Tengo algo que su padre y todo su dinero no pueden comprar. La autoridad moral absoluta de un padre que protege a su hija de depredadores como usted tres. Sofía, todavía sentada en su silla, sintió que algo se movía dentro de ella. No fue solo un alivio porque llegó su padre, fue algo más profundo. Era el entendimiento de que por primera vez en su vida, aquellos que la habían lastimado enfrentarían consecuencias reales. El coronel se volvió hacia sus soldados. El sargento Rivera documenta todo, fotografías de daños, declaraciones de testigos, copias de las grabaciones de seguridad. Cabo Patterson, se aseguran de que el dispositivo con filmación se preserva como evidencia. El soldado Chen contacte a la policía de Portland. Necesitamos un informe oficial. Sí, señor, respondieron al unísono, moviéndose con eficiencia militar. En cuanto a ustedes tres, coronel ha puesto su mirada en los niños. Tiene 2 opciones. Opción 1. Llamo a todos los recursos federales a mi disposición. Sus padres enfrentan la pérdida de contratos militares. Enfrenta acusaciones penales federales que los seguirán por el resto de sus vidas, evitando la entrada a universidades y futuras oportunidades profesionales. Dejó que el peso de esas palabras se hundiera antes de continuar. Opción 2. Coopera por completo. Hace una disculpa pública. Participa en un programa intensivo de concientización sobre los derechos de las personas con discapacidades, brinda 300 horas de servicio comunitario en instituciones para el discapacidad visual y pague una reparación financiera completa por daños materiales y psicológicos a mi hija. ¿Cuánto tiempo tenemos que decidir? Brandon preguntó con voz temblorosa. ¿Tiene incluso esta oración? ¿Opción 1 u opción 2? 2. Opción 2. Los tres respondieron casi simultáneamente. El pánico evidente en sus voces. El coronel asintió una vez. Sabio, Marta, por favor prepare la cuenta de todo el daño, e incluya las comidas de mi hija durante los próximos 6 meses. Estos caballeros cubrirán todos los costos. Mientras que los soldados realizaron sus órdenes con precisión militar, mientras que Marta recuperó las grabaciones de seguridad con manos tembles, mientras que los 3 matones permanecieron paralizados finalmente, al darse cuenta de la magnitud del error que habían cometido, Sofía sintió algo que cambiaba dentro de ella. No fue solo gratitud por su padre, era algo más profundo, una comprensión creciente de que ese momento, por doloroso, se estaba convirtiendo en algo más grande, un catalizador. Papá, llamó suavemente, y el coronel inmediatamente le llamó la atención. Quiero que aprendan, en realidad, no solo tienen miedo de las consecuencias. La mirada que el padre y la hija intercambiaron en ese momento contenían años de conversaciones, de lecciones sobre justicia versus venganza, sobre la educación versus castigar. El coronel asintió, entendiendo perfectamente, y aprenderán, hija mía, te lo prometo. Tyler, escuchando ese intercambio, sintió algo extraño, casi como una vergüenza genuina comenzando a penetrar a través de su armadura de arrogancia y privilegio. Por primera vez, realmente miró a Sofía, no como una víctima conveniente por su crueldad, sino como una persona real cuyo día especial había arruinado. Era su cumpleaños, murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona, recordando el globo de cumpleaños que había visto atado a su bolso antes de extenderlo por todo el piso. Sofía giró la cabeza hacia su voz, y aunque no pudo verlo, había algo en sus ojos sin visión que atravesó directamente a Tyler. Fue mi 16º cumpleaños. Mis padres me prometieron un almuerzo especial aquí antes de ir a llevar a mi perro guía al centro de entrenamiento esta tarde. La información golpeó a los 3 niños como golpes físicos. No solo una chica ciega atormentada, sino que habían destruido su cumpleaños. El día que finalmente recibiría a la compañera de animales que le daría aún más independencia. Brandon bajó la cabeza,
las lágrimas goteando libremente ahora. Jake dejó caer su teléfono celular al piso. El peso de la gravedad de sus acciones finalmente penetraba su conciencia superficial. Tyler permaneció quieto, pero algo dentro de él, algo que había sido enterrado bajo años de privilegio e impunidad no medidos, comenzaba a romperse. El coronel observó las reacciones de los 3 niños con ojos experimentados. Había visto hombres en combate. Había visto lo que el verdadero miedo podía hacer, pero también había visto arrepentimiento genuino versus miedo a las consecuencias. Estos 3 estaban en algún lugar en el medio, aún no transformados, pero tal vez, comenzando el viaje. Sargento Rivera ordenó: comuníquese con el Centro de Entrenamiento de Perros de Pacific Guide. Infórmenos que tendremos un retraso de aproximadamente 2 horas a nuestra llegada, y confirme que tienen un perro especialmente entrenado que espera a la señorita Sofía Martínez Thompson. Se volvió hacia los 3 chicos. Ustedes 3 esperarán aquí mientras terminemos el procesamiento de esta situación. No se irán, no harán llamadas, no tocarán sus dispositivos. Estarán sentados allí, apuntan a una mesa en la esquina, y pensarán con mucho cuidado sobre las elecciones que hicieron hoy y las consecuencias que enfrentarán desde ahora. Los 3 se movieron como autómatas para la tabla indicada. Sentada en un gran silencio, Marta trajo vasos de agua, no por amabilidad, sino porque parte de ella todavía era lo suficientemente profesional como para servir a todos en su establecimiento, incluso aquellos que no lo merecían. Mientras que los soldados continuaron documentando todo metódicamente, mientras se hicieron copias de las grabaciones, y los testigos proporcionaron declaraciones, mientras que la policía local finalmente llegó para funcionar el informe, Sofía permaneció sentada en su cabaña, una extraña tranquilidad. Por primera vez en su vida, había enfrentado una verdadera crueldad y sobrevivió. Más que eso, había sido testigo de justicia en tiempo real. No hay justicia ciega del sistema que a menudo fallaba con personas como ella, sino justicia activa, protección real, consecuencias tangibles, y mientras escuchaba la firme voz de su padre que daba instrucciones, coordinando múltiples partes de una operación, que trataba su sufrimiento como un asunto tan grave como cualquier misión militar, Sofía Martínez Thompson comenzó a entender algo profundo sobre su propio valor, su propia fuerza y el tipo de persona en la que quería convertirse. Lo que esos 3 matones habían pretendido ser una humillación simple y olvidable, se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Una línea divisoria entre Sofía era antes de ese momento y quién sería ella. Y aunque no sabía exactamente cómo, sintió que el cumpleaños en ruinas sería recordado no por su dolor, sino por algo mucho más grande que apenas comenzaba a tomar forma. Los ojos libres de visión de Sofía se volvieron hacia la ventana, donde la luz de la tarde se filtró a través del vidrio. No podía ver el sol, pero podía sentir su calor, y en ese momento, algo dentro de ella, algo que había sido probado y roto temporalmente, comenzó a reconstruir, no en la forma frágil que estaba antes, pero en algo más fuerte, más resistente, forjado en el horno de esa dolorosa experiencia. Lo que Sofía y su padre aún no sabían era que las consecuencias de ese día en Miller's Diner se extenderían mucho más allá de las 3 vidas que acababan de al revés, alcanzando corredores de energía, salas de juntas, y eventualmente girando un sistema completo que durante mucho tiempo no había protegido a los más vulnerables. 3 días después del incidente en Miller's Diner, Sofía Martínez Thompson estaba sentada en su sala de estar. Sus dedos se deslizaban rápidamente sobre el teclado Braille mientras transcribía cada detalle de lo que había sucedido. Pero no era solo un diario personal, era una documentación meticulosa, marcas de tiempo precisas, nombres completos, testigos presentes. Al lado de su lado, su nueva compañera, Luna, una solapa de Golden Retriever impecablemente entrenada desde el centro de perros del Pacific Guide, descansaba con la cabeza sobre las piernas. El animal que debería haber recibido en su cumpleaños ahora era más que una ayuda de movilidad, era un símbolo de resiliencia. «Papá», llamó Sofía cuando escuchó los pasos militares característicos del coronel que ingresan a la habitación. «Necesito decirte algo importante». Marcus Thompson se sentó junto a su hija. Su postura se relajó de la rigidez militar habitual. «Estoy escuchando, hija mía. Esa no fue la primera vez». La voz de Sofía era firme, controlada. «Tyler Morrison me persiguió hace casi un año». Comenzó con comentarios en las redes sociales. Luego se convirtió en baches accidentales en los pasillos escolares, golpeando mis libros. Susurra cada vez que pasé. El coronel sintió su contrato de la mandíbula.
¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería demostrar que podía manejar solo. No necesitaba que mi padre militar me salvara cada vez que alguien era cruel. Ella hizo una pausa, pero en la cafetería, cuando Brandon tomó mi teléfono celular, y no pude alcanzarlo cuando Jake comenzó a filmar para humillarme públicamente, me di cuenta de que había cruzado una línea. Sofía abrió su computadora portátil adaptada con el lector de pantalla y navegó a una carpeta específica. Tengo todo documentado, papá. Impresiones de comentarios en las redes sociales, mensajes de texto que envió a los amigos que me burlan de mí. Un colega me envió capturas anónimamente, fechas, horarios, testigos de cada incidente en el COR, cuerpos escolares. El asombro en la cara del coronel era visible. Su hija de 16 años había llevado a cabo una operación de inteligencia digna de un agente experimentado. Sofía, ¿has recopilado evidencia durante meses? Casi un año. Aprendí de ti, papá. Documente todo. Nunca reaccione emocionalmente. Construya un caso sólido antes de actuar. Ella sonrió ligeramente. Simplemente no esperaba que él eligiera por la agresión física tan rápido. Se estaba volviendo más audaz porque nunca reaccioné. El coronel tomó la computadora portátil y comenzó a revisar los archivos. Docenas de capturas de pantalla organizadas cronológicamente. Comentarios como, ciego deberían quedarse en casa, ¿y por qué viene a la escuela normal? Hay escuela para nosotros. Y peor, mucho peor. También hubo un documento detallado con cada incidente físico, fecha, hora, lugar, testigos presentes. Este es un trabajo de investigación profesional, Sofía. Tenía un plan, confesó. Iba a presentar todo al director de la escuela al final del semestre. Pensé que sería suficiente, pero después de la cafetería, me di cuenta de que el sistema escolar probablemente protegería a Tyler. Su padre le da mucho dinero a Lincoln High. Marcus Thompson estaba orgulloso y enojo con las proporciones iguales, orgullosa de la fuerza y la inteligencia estratégica de su hija, enojada porque sufrió sola durante tanto tiempo. ¿Qué ha cambiado de opinión sobre decirme? Brandon destruyó mi comida en el piso, Jake filmó mi humillación, y Tyler dijo algo que grabó en mi memoria. No nos pasará nada. Sofía volvió su rostro hacia su padre. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía razón. No pasaría nada si siguiera los canales normales. Necesitaba a alguien con verdadero poder, alguien que no podían ignorar o comprar. Fue en ese momento que sonó la campana. El coronel revisó la cámara de seguridad y sonrió. Sofía, tenemos una visita. Alguien que necesitas saber. La mujer que entró en la habitación tenía una presencia que llenó el medio ambiente de inmediato. La doctora Rebecca Morrison, de 42 años, abogada especializada en derechos de personas con discapacidades y crímenes de odio. Pero más importante, estaba ciega desde el nacimiento. El coronel Thompson, es un honor, dijo Rebecca, su bastón blanco navegando por el espacio con precisión practicada. Y debes ser Sofía. Tu padre me llamó anoche. Sofía se levantó, Luna inmediatamente a su lado. Doctor Morrison, conozco su trabajo. Leí sobre el caso Henderson versus la Escuela Estatal de Oregón. Rebecca sonrió impresionada. ¿Investigaste? Bueno, muy bien. Se sentó, rechazando cortésmente el café ofrecido por el coronel. Tu padre me contó sobre el incidente en Miller's Diner, pero dijo que tienes algo más que mostrarme. Durante la próxima vez, Sofía presentó su meticulosa documentación. Rebecca hizo preguntas precisas, escribiendo en su dispositivo braille, ocasionalmente pidiendo a Sofía que repita algunos detalles específicos. Esto es extraordinario, dijo Rebecca finalmente. Sofía, usted creó un caso que muchos abogados experimentados tendrían dificultades para establecer, pero necesito que comprenda algo importante. Tyler Morrison, Brandon Chen y Jake Patterson enfrentarán consecuencias de lo que hicieron en la cafetería. Esto está garantizado, pero lo que está mostrando ahora es un estándar de acosamiento sistemático que va mucho más allá de ese solo incidente. Esa es exactamente la razón por la que le pedí a mi padre que te trajera aquí, dijo Sofía con calma. No solo quiero justicia por lo que sucedió en la cafetería, quiero cambiar el sistema que le permitió llegar a ese punto. Rebecca se inclinó hacia adelante, su gran interés. Continuar. Lincoln High School tiene una política anti-bullying en papel, pero en la práctica, protegen a los estudiantes cuyas familias donan dinero. No soy la primera persona con discapacidades que Tyler hostigó. Solo soy el primero que ha documentado todo y tiene un padre con recursos para hacer algo al respecto. El coronel observó a su hija con creciente admiración. La niña que lloró devastada hace 3 días
Se había convertido en una determinada estratega. ¿Quieres demandar a la escuela? Estaba preguntando Rebecca. Estaba confirmando. Quiero demandar a la escuela por negligencia sistemática de proteger a los estudiantes con discapacidades. Quiero que Tyler, Brandon y Jake enfrenten no solo consecuencias criminales, sino que es permanente en sus registros, y quiero que sea suficiente pública para que ninguna otra escuela en Oregon pueda ignorar cuando los estudiantes vulnerables reportan hostigamiento. Rebecca permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente sonrió, no una sonrisa amable, sino la sonrisa aguda de un depredador que acababa de encontrar una presa perfecta. Sofía Martínez Thompson, tienes 16 años, y ya piensas como abogado de derechos civiles. Acepto tu caso, pero debes estar preparado, esto no será fácil. Intentarán desacreditarte, dirán que eres demasiado sensible, argumentarán que estaban solo juego de adolescentes. Déjalos intentarlo. La voz de Sofía tenía acero. Tengo un año de evidencia, tengo grabaciones de seguridad de la cafetería, tengo testigos y te tengo. Mientras Rebecca y el coronel discutieron la estrategia legal, el teléfono de Marcus vibró. Fue un mensaje del sargento Rivera. Coronel, necesito ver eso. Tyler Morrison publicó en las redes sociales. El coronel abrió el enlace y sintió que su temperatura aumentaba peligrosamente. Tyler había publicado una foto en Instagram. Era su selfie con Brandon y Jake, todos sonrientes, claramente tomados después del incidente en la cafetería. La leyenda dijo: las personas exageradas hacen una tormenta en un vaso de agua solo porque no puedes aceptar una broma. Los privilegiados son los demás, ¿verdad? En los comentarios, docenas de personas, presumiblemente colegas de Lincoln High, defendieron a los tres niños. Tyler, no hiciste nada malo, gente demasiado sensible en estos días. Apuesto a que exageró todo. El coronel mostró la pantalla a Rebecca, que le pidió a su software de lectura que procesara el contenido. Su sonrisa era aún más aguda. Perfecto, él nos dio exactamente lo que necesitábamos. ¿Cómo esto?, preguntó Sofía, al darse cuenta del tono en la voz del abogado. Acaba de admitir públicamente que el incidente ocurrió, caracterizado como broma, y mostró una completa falta de remordimiento. Más importante, está influyendo en los testigos potenciales y tratando de controlar la narración públicamente. Rebecca ya estaba dictando notas sobre su grabadora. Esta es evidencia de conciencia de culpa combinada con intentos de manipulación pública. Cualquier juez verá esto como un agravante, no atenuante. Lo que Tyler Morrison, en su infinita arrogancia, no entendía era que cada publicación, cada comentario, cada intento de minimizar su crueldad era simplemente cavar su agujero más profundo, y no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba a punto de enfrentar. 2 días después la bomba explotó. Rebecca Morrison presentó un proceso federal no solo contra Tyler Morrison, Brandon Chen y Jake Patterson individualmente, sino también contra Lincoln High School por negligencia sistemática y violación de la ley de los estadounidenses con discapacidades. El proceso fue meticuloso y devastador. Incluyó el año completo de documentación de acoso de Sofía. Incluyó declaraciones de otros 3 estudiantes con discapacidades que también habían sido acosadas, pero tenían miedo de informar. Incluía correos electrónicos internos de la escuela que mostraban que el director había sido notificado del comportamiento de Tyler antes, pero había elegido conversación informal en lugar de una acción disciplinaria formal. Casualmente, poco después de una donación sustancial de Morrison Automotive al fondo de becas de la escuela, los medios locales tomaron la historia de inmediato. El estudiante ciego demanda a la escuela Elite por permitir el acoso sistemático. Los videos de cámara de seguridad de Miller's Diner, aunque editados para proteger la identidad de Sofía, se unieron al proceso público y se extendieron rápidamente a través de las redes sociales. La narración de Tyler había tratado de controlar con su colapso arrogante en cuestión de horas. Comentarios de apoyo. Las redes sociales inundadas. Esta no es una broma, es un crimen de odio. Finalmente alguien responsable escuelas para proteger a los matones. Esa chica es heroína para documentar todo. David Morrison, CEO de Morrison Automotive, observó horrorizado cómo los contratos con la base militar de Fort Lewis fueron suspendidas por revisar la idoneidad ética del proveedor. El abogado de Brandon Chen, Robert Chen, vio a 3 de sus clientes corporativos más grandes cancelar contratos, no queriendo una asociación con alguien cuyo hijo estaba en procedimientos federales por el crimen de odio. Patterson Motors,
Thomas Patterson recibió una llamada del gerente regional de Ford afirmando que la franquicia estaba bajo revisión, pero Tyler, en su arrogancia juvenil, todavía no entendía la gravedad. En una reunión con sus padres y abogados defensores, ella realmente dijo: «Papá, esto pasará, siempre pasará. Conoces a todos importantes en esta ciudad». David Morrison miró a su hijo como si lo viera por primera vez. «Tyler, no entiendes. El coronel Thompson no es todos importantes en esta ciudad. Es una figura federal con conexiones que van mucho más allá de Portland». «Morrison», Tyler parpadeó. «¿Tiene el mismo apellido que nosotros? No tiene nada que ver con nuestra familia», respondió David con frialdad. «Y no, antes de preguntar, no significa que lo hará luz contigo. Significa que probablemente eligió este caso específicamente porque también es personal para ella. Está ciega desde el nacimiento». Por primera vez, algo como el miedo genuino cruzó la cara de Tyler. «¿Qué me pasará?». El abogado defensor volcó sus roles, su expresión de sombra. En el mejor escenario, servicio comunitario extrajudicial, extenso, registro permanente que complicará las admisiones universitarias. En el peor escenario, convicción federal por delitos de odio, tiempo en el centro de detención juvenil, antecedentes penales permanentes que lo seguirán por el resto de su vida profesional. «Pero no la lastimé físicamente. Acabo de hacer algunas bromas. Te acosas sistemáticamente durante casi un año», redujo el abogado. «Obtuviste su propiedad, el bastón y el teléfono celular. Lo avergonzaste públicamente mientras tu amiga filmaba. Destruyaste su propiedad, y lo hizo todo específicamente porque es ciego. Esto no es algunas bromas, Tyler. Esto es exactamente lo que la ley define como un delito de odio motivado por la discapacidad». En la casa Thompson, Sofía terminó grabando testimonio de video que se utilizaría en el proceso. Su voz era clara, firme, sin una pizca de victimización. Informó hechos, mostró evidencia, habló con la autoridad moral de alguien que había sufrido, pero se negó a ser definido por este sufrimiento. «¿Por qué hiciste todo por tanto tiempo?», preguntó Rebecca en la grabación. «Porque aprendí de mi padre que la verdadera justicia requiere una preparación meticulosa. No solo quería una victoria temporal o simpatía pasajera, quería un cambio sistémico. Y para lograr esto, necesitaba evidencia irrefutable de que el problema no era un incidente aislado, sino estándar e incluso protegido por la institución». Cuando terminó la grabación, Rebecca apagó la cámara y miró a Sofía con un profundo respeto. «Sabes que intentarán un acuerdo, ¿verdad? Ofrecerán dinero para que desaparezca discretamente». Sofía asintió. «Y nos negaremos. No se trata de dinero, se trata de cambiar el sistema que permite que suceda. Incluso saber que esto significa un proceso público prolongado. Su nombre será conocido. Vas a enfrentar el escrutinio, las críticas, la gente que dice que estás exagerando». «Déjalos hablar», respondió Sofía con calma que sorprendería a cualquiera que no conociera su verdadera fuerza. «Tengo cierto de mi lado, tengo evidencia, te tengo como abogado, y tengo algo que Tyler y sus amigos nunca tuvieron: el carácter forjado en adversidad real, sin privilegios protegidos por el dinero». El coronel Thompson, observando todo desde la puerta, se sintió casi doloroso orgullo paterno. Su hija no solo buscaba justicia para sí misma, estaba librando la guerra para todas las personas vulnerables que habían sido silenciadas por sistemas diseñados para proteger a los poderosos. Esa noche, mientras Sofía revisaba sus notas en braille antes de acostarse, Luna acostada a sus pies, pensó en el camino que había viajado, desde esa niña llorando humillado en Miller's Diner, hasta la joven que ahora estaba en el Centro Federal de Case, que podía cambiar las políticas en todo el estado. Tyler Morrison había movido su llamado ceguera. Había asumido que su discapacidad visual significaba debilidad, vulnerabilidad, alguien fácil de intimidar sin consecuencias. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que subestimar a Sofía Martínez Thompson sería el error más costoso que cometerían en sus vidas. Porque mientras jugaban con la crueldad adolescente, ella estaba construyendo un caso federal que no solo los destruiría personalmente, sino que desmantelaría todo el sistema que los protegía. Y el verdadero golpe, la verdadera venganza que ninguno de ellos vio venir, apenas comenzaba a desarrollarse. 6 semanas después del incidente en Miller's Diner, la sala de la Corte Federal en Portland estaba abarrotada más allá de la capacidad. Periodistas, activistas por derechos de personas con discapacidad, estudiantes de Lincoln High School y curiosos llenaron cada asiento disponible. En el centro de ese huracán legal,
3 adolescentes que una vez se encontraron intocables, ahora parecían pequeños y asustados. Tyler Morrison, Brandon Chen y Jake Patterson estaban sentados con sus respectivos abogados defensores, pero la arrogante confianza que mostró hace semanas se había evaporado por completo. Tyler parecía haber envejecido años, círculos oscuros profundos, manos temblorosas nerviosamente, su cabello antes de peinado perfectamente ahora. Toda la posición. La honorable juez Sandra Mitchell presidirá este tribunal, anunció el oficial. El juez Mitchell era conocido en Oregon por 2 cosas: tolerancia cero por delitos de odio y una hija con síndrome de Down que había sido víctima de un acoso severo hace años. Tyler no sabía que cuando su abogado aceptó que el caso fue juzgado por ella, pero la doctora Rebecca Morrison lo sabía, y él había garantizado estratégicamente que el caso caería en su barra. Número de caso, 2024, CF 8847. Sofía Martínez Thompson versus Tyler Morrison, Brandon Chen, Jake Patterson y Lincoln High School. El Dr. Morrison puede presentar su evidencia inicial. Rebecca se levantó con elegancia, su bastón blanco respaldado por la mesa. Con tu permiso, ¿te gustaría comenzar reproduciendo las grabaciones de cámara de seguridad de Miller's Diner del 14 de marzo? Las luces disminuyeron y la pantalla grande se encendió. Durante 15 minutos agonizantes, toda la habitación observó en silencio mientras Tyler, Brandon y Jake humillaban sistemáticamente, acosaban y asaltaban a Sofía. El sonido se activó, cada risa cruel, cada comentario malvado, cada insulto dirigido a su ceguera resonaba en la habitación como disparos. Brandon comenzó a llorar en silencio. La madre de Jake se cubrió la cara con las manos. David Morrison, el poderoso CEO de Morrison Automotive, cerró los ojos con fuerza, incapaz de ver a su hijo en acción, pero lo peor estaba por venir. Ahora, Su Excelencia, me gustaría presentar evidencia adicional que demuestre que el incidente en la cafetería no se ha aislado, sino la culminación de la campaña de acoso sistemático. Rebecca saludó a su asistente, quien comenzó a proyectar capturas de pantalla en las pantallas. Fueron los mensajes que Sofía había recopilado meticulosamente durante casi un año. Tyler publica en Instagram burlándose de The Blind of the School, mensajes grupales donde Brandon sugirió chistes crueles, videos filmados en secreto por Jake de Sofía tropezando en los corredores, subtitulados con comentarios despectivos. Objetación, Tu Excelencia, se levantó rápidamente el abogado de Tyler. Estos mensajes privados se obtuvieron sin consentimiento, negó. El juez Mitchell cortó fríamente. Estos mensajes fueron proporcionados voluntariamente por terceros que presenciaron acoso. Continuar, el Dr. Morrison. Rebecca sonrió discretamente. Gracias, Tu Excelencia. Pero la verdadera revelación no es solo en la naturaleza sistemática del acoso, está en la respuesta institucional, o más bien, falta de ella. La siguiente serie de documentos proyectados convirtió a la directora de Lincoln High School, la doctora Patricia Wellington, hundiéndose en su silla. Eran correos electrónicos internos. Correo electrónico del 15 de octubre de 2023. Dr. Wellington, me gustaría informar que Tyler Morrison está intimidando a Sofía Thompson en los corredores. He sido testigo de 3 incidentes este mes. Profesor Sarah Chen. Respuesta del 16 de octubre. Gracias por el informe, Sarah. Voy a tener una conversación informal con el joven Morrison. Estoy seguro de que es una broma adolescente mal jugada. Correo electrónico del 5 de enero de 2024. El Dr. Wellington, Sofía Thompson informó hoy que está siendo acosada sistemáticamente. ¿Deberíamos tomar medidas formales? Consejera María Santos. Respuesta del 6 de enero. Mary, tengamos cuidado aquí. La familia Morrison es un generoso donante de nuestra escuela. Prefiero resolver esto discretamente sin involucrar registros disciplinarios formales. El silencio en la habitación era ensordecedor. El juez Mitchell estaba mirando al Dr. Wellington con una expresión de desdén absoluta. Hay más, Tu Excelencia, continuó Rebecca, su voz ahora cargada de indignación controlada. El 20 de febrero, solo 3 semanas antes del incidente de Dinner, la familia Morrison donó $50,000 al fondo de becas de la escuela secundaria Lincoln. Casualmente, el mismo día que hubo una reunión programada para discutir acciones disciplinarias formales contra Tyler Morrison. David Morrison se volvió blanco como papel. Esa donación, que pensó que se compró discreción, ahora estaba expuesta como lo que realmente era.
intentara silenciar a la víctima a través de la influencia financiera. Me gustaría llamar a mi primer testigo, anunció Rebecca. Sofía Martínez Thompson. Sofía se levantó, Luna a su lado y caminó hacia los testigos de confianza que silenciaron por completo la habitación. Llevaba un disfraz formal simple, su cabello atascado y su postura era de absoluta dignidad. Después del juramento, Rebecca comenzó su línea de interrogatorio. Sofía, ¿puedes contar con tus propias palabras? ¿Qué sucedió el 14 de marzo en Miller's Diner? Era mi 16º cumpleaños. Sofía comenzó su voz clara y firme. Iba a conseguir mi perro guía por primera vez. Estaba tan feliz de que decidí almorzar en mi lugar favorito antes, así que Tyler Morrison, Brandon Chen y Jake Patterson entraron. Ella informó cada detalle sin dramatización innecesaria, sin buscar simpatía, solo hechos, presentados con claridad devastadora. Cuando llegó a la parte donde se arrancó su bastón, varias personas en la galería limpian las lágrimas discretamente. ¿En algún momento durante el acoso, temiste por tu seguridad física?, preguntó Rebecca. Sí, cuando Brandon pateó mi silla y Jake comenzó a empujarme, no sabía qué tan lejos harían. Estaba desorientado, sin mi bastón, en un entorno que no conocía perfectamente. Fue cuando llamé a mi padre. ¿Y por qué no te importaba antes? ¿Por qué esperaste hasta ese momento específico? Sofía volvió la cara hacia Tyler, y aunque no pudo verlo, él se encogió en su silla. Porque pasé casi un año documentando cada incidente, con la esperanza de que el sistema escolar hiciera algo, cuando me di cuenta de que nunca lo harían, que mi seguridad no valía menos que la donación financiera de una familia rica, decidí que necesitaba a alguien con verdadero poder para intervenir. El abogado de Tyler se puso en contra de contrarrestar, pero estaba visiblemente nervioso. Señorita Thompson, ¿no crees que tuviste un registro tan detallado porque estabas buscando la oportunidad de dañar a mi cliente? Sofía sonrió ligeramente, y había algo casi peligroso en esa sonrisa. No, señor. Tenía un historial detallado porque aprendí de mi padre que la justicia real requiere evidencia sólida. No estaba buscando la oportunidad de dañar a Tyler. Me estaba preparando para protegerme cuando finalmente cruzó la línea que inevitablemente cruzaría. Objetivo, sostenido, cortó el juez. Pero reformula la pregunta, consejero, porque estoy muy interesado en esta línea de razonamiento. El abogado de Tyler se dio cuenta de que había cometido un error táctico, y rápidamente terminó su contrarrogatorio. Cada pregunta que hizo solo fortaleció la narrativa de Sofía como una víctima preparada y estratégica, no vengativa u oportunista. El siguiente testigo fue Marta, gerente de Miller's Diner. Ella confirmó cada detalle del acoso, y agregó algo devastador. Los vi deliberadamente eligiendo la mesa junto a Sofía. No fue una coincidencia. La vieron por la ventana antes de entrar y decidieron sentarse cerca de ella específicamente. Previsión. La palabra no se dijo en voz alta, sino que se detuvo en el aire. Entonces, Rebecca llamó a otros 3 estudiantes de Lincoln High School, 2 con sillas de ruedas, una con síndrome de Down. Uno por uno, informaron sus propios incidentes de acoso de Tyler y sus amigos. Incidentes que habían informado, incidentes minimizados o ignorados por la administración escolar. La tercera alumna, Emma Rodríguez, ofreció el testimonio más devastador. Tyler me dijo que una vez que personas como nosotros no deberían estar en la escuela normal, que había lugares para personas así. Cuando informé al Dr. Wellington, ella dijo que solo estaba expresando opinión y que debería desarrollar piel más gruesa. El Dr. Wellington parecía querer hundirse en el piso y desaparecer. Pero el golpe final, la evidencia que convertiría el caso de la victoria legal en destrucción completa, provino de una fuente inesperada. Su excelencia le gustaría llamar a un testigo sorpresa, anunció Rebecca. Jake Patterson. La conmoción en la habitación era palpable. Jake se levantó, su propio abogado tratando de detenerlo, pero el niño ya estaba caminando hacia el banco de testigos. Señor Patterson, ¿sabes que al presenciar que puedes incriminarte?, preguntó el juez. Sí, tú, pero necesito hacer eso. Su voz tembló, pero había determinación en ella. Bajo juramento, Jake reveló todo, como Tyler había planeado el incidente en la cafetería días antes, específicamente para el cumpleaños de Sofía porque sería más divertido arruinar un día especial, como Brandon había sugerido filmar para viralizar en TikTok y ganar seguidores. Como los 3 tenían dinero en quién podía hacer llorar a Sofía primero, Tyler estaba completamente pálido, susurrando furiosamente con su abogado. Brandon enterró su rostro en sus manos, pero Jake continuó. Su voz ganó fuerza. Pensé que éramos intocables. Mi padre tiene dinero.
El padre de Tyler tiene influencia. El padre de Brandon es un abogado. Pensamos que nos dio el derecho de tratar a personas como Sofía de esa manera. Hizo una pausa, las lágrimas goteando libremente. Pero después de ver el video del comensal, cuando vi lo que realmente hicimos, me di cuenta de que no éramos acosadores, eran monstruos. El testimonio de Jake fue el último clavo en el ataúd. Rebecca prácticamente no tuvo que hacer nada más. El caso fue tan completamente ganado que cualquier defensa sería inútil. Durante el recreo, en los corredores de la corte, David Morrison juzgó una última maniobra desesperada. Se acercó al coronel Thompson con una propuesta de acuerdo extrajudicial. «Coronel, podemos resolver esto discretamente. Nombra tu precio. ¿15,000? ¿1 millón? Mi hijo cometió un error, pero no tiene que destruir su vida». El coronel miró al hombre que había tratado de comprar impunidad para su hijo durante tanto tiempo y sonrió con frialdad. «Señor Morrison, realmente no entiende, ¿sabes? Eso nunca fue sobre dinero. Se trataba de enseñarle a su hijo algo que no pudo enseñar, que acciones tienen consecuencias, sin importar cuánto dinero tenga». Se giró para irse, pero se detuvo. «Oh, ¿y Morrison?» Su contrato con Fort Lewis fue cancelado oficialmente esta mañana. Resulta que las empresas con antecedentes de permitir un comportamiento discriminatorio no cumplen con nuestros estándares de proveedores éticos. David Morrison se paró en el pasillo, observando su vida colapsar en tiempo real. El contrato militar representaba el 40% de los ingresos de su empresa. Sin él, Morrison Automotive enfrentaría recortes severos, tal vez incluso en bancarrota. Fastidiar. La sesión se reanudó. El juez Mitchell no perdió el tiempo. Después de revisar la evidencia presentada, este tribunal encuentra a Tyler Morrison, Brandon Chen y Jake Patterson culpable de violación federal de los derechos civiles, motivados por discapacidad, acoso penal y agresión. Se emitirá sentencia en 2 semanas, pero ella no había terminado. En cuanto al Dr. Wellington, en cuanto a Lincoln High School, este tribunal recomienda una investigación federal completa de sus prácticas de protección de estudiantes discapacitados. Además, ordenó implementar inmediatamente políticas de tolerancia cero para el acoso basado en discapacidades, con supervisión federal por no menos de 3 años. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. Esa misma noche, el Dr. Wellington renunció bajo la presión del consejo escolar. Lincoln High School se ha enfrentado a la pérdida de acreditación temporal y un éxodo masivo de estudiantes cuyas familias no querían asociación con la escuela que protegiera a los matones. La historia se extendió a nivel nacional. Sofía fue invitada a programas de noticias, su rostro, y lo más importante, su mensaje, llegando a millones. No se trataba de venganza, dijo en una entrevista. Se trataba de garantizar que ninguna otra persona discapacitada tenga que sufrir en silencio, porque el sistema valora el dinero más que la dignidad humana. Tyler Morrison, Brandon Chen y Jake Patterson enfrentarían la oración en 2 semanas, pero el verdadero castigo ya había comenzado. Su reputación destruida, futuros estudiantes universitarios cancelados, familias que se ocupan de la vergüenza pública y las consecuencias financieras. Y cuando Sofía salió de la corte ese día, Luna a su lado y su orgulloso padre caminando con ella, una cosa estaba absolutamente clara. Aquellos que habían tratado de hacerla sentir pequeña debido a su ceguera, habían aprendido la peor manera posible de que ella subestimó a Sofía Martínez Thompson. Fue el mayor error que podrían haber cometido, un error que pagarían por el resto de sus vidas. 18 meses después del veredicto que sacudió a Portland, Sofía Martínez Thompson caminó por el campus de la Universidad de Oregón con Luna a su lado y una carpeta llena de invitaciones de conferencias. A los 18 años, se había convertido en la voz más influyente del movimiento de derechos de las personas con discapacidades en la costa oeste. Su base, visión más allá de la vista, ya había ayudado a 47 estudiantes con discapacidades para documentar casos de acoso escolar y lograr justicia a través de canales legales apropiados. 3 escuelas en Oregón habían revisado por completo sus políticas contra el acoso escolar directamente debido al trabajo de Sofía. Lo mejor de todo, había sido aceptada con una beca completa en la Facultad de Derecho de Harvard. El proceso de Thompson ha cambiado fundamentalmente a medida que las escuelas de todo el país tratan casos de acoso contra estudiantes discapacitados, explicó Rebecca durante una entrevista para un documental sobre el caso. Pero más importante que la victoria legal fue lo que representó Sofía, una joven que convirtió su vulnerabilidad en el poder, su dolor en el propósito.
El restaurante de Miller se había convertido en un punto de peregrinación no oficial para activistas de derechos civiles. Marta, el gerente, había enmarcado una foto de Sofía con Luna y colgándola en la pared principal. Ese fue el peor y mejor día en la historia de este lugar, dijo a los clientes curiosos. Peor porque fui testigo de la crueldad real, mejor porque vi la verdadera justicia en acción. El coronel Marcus Thompson se había retirado del ejército y ahora trabajó como consultor de seguridad para instituciones educativas, ayudando a desarrollar protocolos de protección para estudiantes vulnerables. Mi hija me enseñó que la fuerza militar no es nada en comparación con la fuerza moral, dijo con orgullo en sus conferencias. Pero, ¿qué pasa con los 3 matones que habían desencadenado toda esa transformación? Tyler Morrison nunca pisó una prestigiosa universidad. Su sentencia incluyó 18 meses en el centro de detención juvenil, seguida de 5 años en libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario obligatorio en instituciones para personas con discapacidades visuales. Sus antecedentes penales permanentes aseguró que ninguna universidad respetable lo aceptaría. Ahora trabajó como asistente administrativo en una pequeña firma de contabilidad, irónica para alguien cuyo padre algún día ordenó un imperio automotriz. Morrison Automotive había alcanzado 6 meses después de perder el contrato militar, lo que obligó a David Morrison a vender la compañía por una fracción de su valor anterior. Mi padre nunca me perdonó, confesó Tyler durante una sesión de terapia obligatoria que fue parte de su sentencia. Perdió todo por mí. ¿Y sabes qué es peor? Tenía razón al no perdonarme. Destruve a nuestra familia porque pensé que humillar a una chica ciega sería divertido. Brandon Chen había sido aceptado en una universidad comunitaria después de que todas las universidades de primera línea rechazaron su solicitud. Tu padre, Adolf Ogunado Robert Chen, había perdido a sus 3 clientes corporativos más grandes cuando el video de la cafetería se volvió viral. La reputación de la familia Chen en Portland nunca se ha recuperado. Brandon trabajó medio tiempo en una biblioteca mientras estudiaba estudios generales, sin siquiera saber qué carrera podría seguir un historial penal permanente. Creo que ese día cada vez que me despierto, dijo en testimonio del documental, su rostro con una vergüenza genuina. Si pudiera volver en el tiempo, Jake Patterson, el único que había presenciado a los demás, recibió una sentencia más ligera, 1 año de servicio comunitario y 3 años de libertad condicional, pero la culpa que llevó fue demasiado pesada para cualquier reducción de penalización para aliviar. Había dejado Portland por completo, mudándose a Seattle, donde nadie sabía su nombre o su pasado. Trabajó en un refugio para personas sin hogar y asistió a reuniones semanales de terapia grupal. Filmé eso, susurró en las sesiones, las lágrimas goteando. Realmente filmé a una chica ciega siendo torturada y pensé que sería divertido. ¿Qué tipo de monstruo hace eso? Patterson Motors había sido vendido a una red nacional de distribuidores. Thomas Patterson, quien una vez se había orgulloso de construir un imperio comercial, ahora vivía prematuramente, evitando eventos sociales donde encontraría el juicio. Pero quizás la transformación más sorprendente provino de un lugar inesperado. 2 años después del veredicto, Sofía recibió una carta. Era Tyler Morrison. Querida Sofía, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que ninguna palabra puede deshacer lo que hice, pero estoy escribiendo de todos modos porque necesito que sepas algo. Durante mi tiempo en el centro de detención, trabajé con jóvenes en el programa de lectura de Braille. Al principio era solo parte de mi oración, algo que tenía que hacer, pero luego conocí a un niño de 12 años llamado Marcus, sí, como su padre, que había perdido la visión en un accidente automovilístico. Me dijo que otros niños en su escuela se burlaron de él. Lo empujaron a los pasillos, escondió su bastón, exactamente lo que te hice. Por primera vez, realmente entendí lo que había hecho, no de abstracto o porque tenía miedo de las consecuencias, pero visceralmente, dolorosamente, entendí el daño real que causé. No estoy pidiendo tu perdón, no me lo merezco, pero quería que supieras que no destruyas mi vida. Salvó, porque la persona que era ese día en la cafetería estaba caminando para empeorar. Me obligaste a mirar en el espejo y ver el monstruo en el que te estás convirtiendo. Y aunque el proceso fue doloroso, perder todo, ver a mi padre mirándome a la vergüenza, llevando este récord por el resto de mi vida, era necesario. Hoy trabajo a tiempo parcial y estudio psicología en la noche en Community College. Mi objetivo es trabajar con agresores jóvenes, ayudándoles a cambiar antes de que sea demasiado tarde.
Antes de destruir a alguien de la forma en que intenté destruirte, no es necesario responder a esta carta. Solo necesitaba saber que la chica que intenté hacerte sentir pequeña terminó siendo lo suficientemente gigante como para cambiar no solo mi vida, sino también la vida de todos los jóvenes a los que ayudaré en el futuro. Con un profundo arrepentimiento y respeto, Tyler Morrison. Sofía mantuvo la carta durante mucho tiempo. Sus dedos pasaban sobre las palabras en braille que Luna había ayudado a transcribir. No era perdón, todavía no, tal vez nunca fue, pero fue un reconocimiento que la verdadera justicia no se trata solo de castigo, sino de transformación. Mantuvo la carta en una carpeta especial, junto con toda la otra evidencia de ese capítulo de su vida, un recordatorio de que incluso la crueldad más oscura puede surgir un cambio real si las personas adecuadas tienen suficiente coraje para exigirlo. En la próxima primavera, Sofía fue invitada a hablar en la graduación de Lincoln High School, la misma escuela que no pudo protegerla, pero ahora tenía las políticas de protección más rigurosas en cada Oregon. Ella subió al escenario con Luna, enfrentando a una audiencia de cientos de estudiantes y padres. No pude verlos, pero podía sentir plena atención, silencio respetuoso, el peso de la expectativa. Hace 2 años fui brutalmente acosado por 3 estudiantes en esta escuela. Comenzó su voz y firme, y la primera reacción de muchas personas fue pensar, pobre niña ciega, qué víctima tan trágica. Pero hoy no vine aquí para hablar de victimización. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. El poder que tienen todas las personas vulnerables, pero a menudo no saben que tienen. El poder de la documentación, la evidencia, la verdad que no se puede negar o comprando. El poder para transformar la humillación personal en cambio sistémico. Tyler Morrison, Brandon Chen y Jake Patterson pensaron que mi ceguera me debilitaba. Pensaron que podían torturarme sin consecuencias porque provenían de familias ricas e influyentes. Pensaron que estaba mal. Un murmullo recorrió la audiencia. Sofía sonrió ligeramente. Mi ceguera no me ha debilitado. Me enseñó a darme cuenta de cosas que las personas con visión perfecta a menudo pierden. Me enseñó a escuchar más allá de las palabras, sentir intención, a documentar las verdades que otros ignoran. Y cuando finalmente llegó el momento de buscar justicia, estaba preparado de manera que mis agresores nunca pudieran imaginar. Giró su rostro en la dirección general de la administración escolar. Este caso no fue solo 3 niños crueles. Se trataba de un sistema que valoraba las donaciones financieras más que la seguridad de los estudiantes. Se trataba de una cultura que permitía a los poderosos abusar de los vulnerables sin temor a consecuencias reales. Pero aquí está la verdad de que quiero que todos se lleven a casa hoy. Los sistemas cambian cuando suficientes personas los desafían. Las culturas evolucionan cuando las víctimas se niegan a permanecer en silencio. Y la justicia ocurre cuando la preparación encuentra oportunidades. Sofía tomó su diploma honorario, un reconocimiento simbólico de la escuela por coraje excepcional en defensa de los derechos de los estudiantes, y lo levantó. Para cualquier persona aquí que ya haya sido intimidado, acosado o hecho más pequeño debido a su raza, su discapacidad, su orientación, su origen, digo esto, documente todo, construya su caso, encuentre sus aliados, y cuando llegue el momento adecuado, no acepte excusas o acuerdos discretos. La siguiente ovación fue un ensordecedor. Los estudiantes se levantaron, los maestros lloraron abiertamente, los padres aplaudieron fervientemente. Sofía permaneció en el escenario, Luna a su lado, y por primera vez desde ese terrible día en Miller's Diner, sintió que el círculo se había cerrado por completo. Ella se había roto, sí, pero en el proceso de reconstrucción se había convertido en algo más fuerte, más resistente, más poderoso que cualquier versión anterior de sí misma. En la parte inferior del auditorio, observando a través de la transmisión en vivo en su pequeño apartamento en Seattle, Jake Patterson observó con lágrimas goteando por su rostro. Había perdido el derecho de estar físicamente presente, pero necesitaba presenciar ese momento. Necesitaba ver en qué se había convertido Sofía. Ella ganó, murmuró para sí misma. No solo el caso, ella ha ganado de todas las formas posibles. Y cuando Sofía salió del escenario esa tarde de primavera, con Luna guiando sus pasos y el futuro se abrió brillantemente, una cosa estaba absolutamente clara. Aquellos que habían intentado disminuirlo debido a que su ceguera había fallado espectacularmente, porque Sofía Martínez Thompson
había demostrado algo que las víctimas de la injusticia en todas partes necesitaban escuchar, que la mejor venganza no es agacharse al nivel de sus opresores. La mejor venganza es elevarse tan fuerte que pasan el resto de sus vidas mirando hacia arriba, tratando de entender cómo subestimaron tan completamente a alguien que eventualmente redefiniría las reglas del juego. Tyler Morrison trabajaría por el resto de su vida con el peso de sus acciones. Brandon Chen nunca alcanzaría el éxito profesional que una vez parecía garantizado. Jake Patterson pasaría décadas tratando de compensar esos minutos de crueldad filmada. Pero Sofía volaría para Harvard, para los tribunales donde defendería a los indefensos, para etapas donde su voz inspiraría a millones. Transformaría cada cicatriz en sabiduría, cada rotura en fuerza, cada momento de humillación de combustible para un cambio sistémico. Y cada vez que alguien contaba la historia de ese día en Miller's Diner, siempre terminaría con el mismo reflejo. A veces las personas más peligrosas no son aquellas que pueden ver todo a su alrededor. Son aquellos que, incluso en la oscuridad, ven verdades que otros ignoran deliberadamente y tienen suficiente coraje para iluminarlas, para que todo el mundo las vea. Si esta historia de convertir el dolor en el propósito ha tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal, porque al final, Sofía demostró que la verdadera ceguera nunca fue la suya. Fue uno de los que no podía ver la extraordinaria fuerza que siempre estaba allí, esperando pacientemente el momento adecuado para brillar tan intensamente que nadie podía ignorar nuevamente.